Es el primer bajo mesada que voy a hacer, así que va a ser todo un desafío, va a ser realmente... Y acá ya tengo todas las maderas cortadas. Este es el lugar donde van a ir los 4 cajones y el especiero sobre este lado. Vamos a colocar primero la base. Ahí está. Sobre este costado tengo que dejar 18 milímetros para que la tapa de cada uno de los cajones justamente quede igual a la pared. Esta pared no está a escuadra, por lo tanto, cuando tenga que colocar esta pared del costado, me tengo que asegurar de colocarle un suplemento para, ahí está, ¿ves? Para que quede en escuadra. Antes de colocar en forma definitiva esta separación, es, creo yo, hacer los cajones, presentarlos y después amurar esta pared. Vamos a usar para unir los laterales tornillo de punta aguja de 5 centímetros de largo. Cada vez que vas a colocar un tornillo, lo que te conviene es pasarlo por un poco de jabón húmedo, como para que entre fácil. La segunda, armarte una pequeña plantilla que va a servir esto, lo colocas así y te va a servir siempre para esta va a ser la base que la voy a colocar con estos clavitos, clavos sin cabeza. Primero se coloca la guía sobre el lateral del cajón. Esta va a ser la parte del lateral y este va a ser el frente. El tope lo voy a poner en la parte trasera, la voy a colocar a 18 milímetros del frente. En el momento que me aparece la traba, la levanto y sigo desplazando para sacar la guía en forma completa. Me va a aparecer esta pestaña que la bajo para que salga completamente todo el riel. Apoyo para tener la misma altura de este lado. Esta parte es la que va en el fondo, que es el tope a la misma distancia, 18 milímetros de la otra. A medida que deslizo, me van apareciendo los lugares donde puedo colocar un tornillo. Mirá qué simple que es tapar todo esto que está a la vista con la cinta. Vas pasando la plancha y se va pegando. Ya tengo los cajones colocados y me falta colocar ahora la tapa, pero esta separación voy a marcar dónde va, porque ahora la voy a sacar para poder hacer el especiero de este lado. Mirá, para la colocación de la guía voy a tener en cuenta esto. ¿Ves? Que tiene como una pestaña.
Esta pestaña permite moverse, lo mismo que esta. Cuando yo lo voy a colocar sobre la parte fija, solamente voy a colocarlo en este punto y en este punto. ¿Esto por qué? Porque si en el momento en que lo coloco el cajón está falsa escuadra y necesita acomodarse la guía, vos fíjate que esto te permite que se mueva. Entonces, si una vez que yo coloco la guía del cajón no está bien colocado, lo que va a hacer es que se me terminen rompiendo la cama de bolillas. En cambio, con esto lo que hace es, fíjate, lo que hace es esto, que salga esta pestaña para afuera, ¿ves? Y se acomode perfectamente. Después, si llegase a ser el caso, se le colocan suplementos y después sí se le colocan todos los tornillos. 1 centímetro del borde. Ya tengo marcada una línea y centro el agujero con esa línea marcada. Ahora sí, ¿ves? Estoy en condiciones de poner este lateral porque ya coloqué el especial. Mirá, vos sabés que para mí la parte más complicada es esta. Le tuve que hacer una cama de la misma altura que el riel. Ahí se ve bien, que ya está enganchado. ¿Eh? Ahí ya el riel se desplaza bien. Y fíjate, tiene que tener, vas a ver acá, tiene como unas pestañas de plástico que te lo hacen encajar bien. Porque si no lo haces encajar en ese lugar, se te termina rompiendo la cama de bolillas, que es lo que me pasó. Este es el tornillito que vamos a poner, que tiene que medir menos de 18 milímetros para que no se me pase para el otro lado, y esta va a ser la tapa que va a tener. Este está muy adentro, ¿ves? Este me quedó mal. Y la tapita queda loca. Bueno, vamos a tener que pegarla con algo. Bueno, ya lo terminé, el proyecto ya está terminado, ya está completado. Fíjate cómo ha quedado. Un detalle acá, el tema es que cuando lo traes muy para acá, se cae. Pero creo que eso lo deben tener todos, la verdad que no sé. Otro detalle que no me salió bien es esta separación, que tendría que haber sido esta tapa, 1 centímetro un poquito más grande, cosa de poder tapar esto que se ve. Seguramente esta altura es distinto de esta, pero no importa, ha quedado bien, conforme con el trabajo. Pensá que es la primera vez que lo hago, no es que me dedico a hacer esto, así que me gustó cómo quedó. Decime a vos qué te pareció, cómo quedó, si alcanzás a ver todo.
comentame a ver qué opinión te merece este proyecto.